día, saludamos a todos los amigos que nos están mirando, a todos aquellos que puede llegar el mensaje de la palabra de Dios. Estamos contentos, la verdad que Dios está haciendo más que bueno. Gracias a Dios por los hermanos en la fe que oran, que claman cada día. Y cómo no estar agradecidos de las misericordias de este Dios que se extienden de día en día, que normalmente Dios está amplio en misericordia y tardo para la ira, y eso es un consuelo para nosotros. Y gracias a todos los que pueden estar entendiendo el mensaje de salvación, que el fundamento es que conozcan a Dios, el fundamento es que disfruten también de la vida que Dios nos dio, algunos de una manera, algunos teniendo más, otros menos, algunos con más problemas que otros, pero de una u otra manera Dios nos ha escogido, nos ha llamado para glorificar el bendito y santo nombre de nuestro Creador y Señor Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo, dice la Biblia, para que nosotros seamos libres. Y a veces queremos llevar este mensaje para que conozcas la libertad en el Espíritu Santo. Podemos hablar que existen condiciones, sí existen condiciones, hay muchas condiciones, pero esas condiciones muchas veces nos ayudan a estar bien, nos ayudan a hacer lo que Dios nos está pidiendo, nos ayudan a tomar buenas decisiones. Seguimos entonces con autoridad celestial delegada, venimos hablando ya hace un tiempo largo, una materia que esperamos te ayude, esperamos te abra los ojos para que puedas vencer al ser interior, a ese ser interior que muchas veces se opone o se levanta ante la reprensión o ante la corrección que tal vez algún pastor, ministro, anciano tenga que darte en la iglesia para tu bien, no es para tu mal. No nos olvidemos que a Dios le vamos a conocer por la palabra. Primeramente, cómo acercarnos a Dios, primeramente conocer los atributos de Dios, pero después la palabra nos va a llevar a experimentar la gracia, a experimentar la presencia de Dios, a experimentar ver los milagros que Dios suelta, a conocer los dones que Dios, el Espíritu Santo, soltó sobre su pueblo para capacitarnos y para que el que no cree por la palabra crea por los hechos. Este Dios maravilloso que no hace acepción de personas, donde miles de personas fueron instruidos por este Dios poderoso, donde muchas veces cuando salimos provincia del Chaco, salimos en la República Argentina, Bolivia, podemos ver personas que ni siquiera tenían una instrucción primaria, y que muchos de ellos aprendieron a leer porque Dios le ha capacitado o le ha dado el don de leer la palabra del Señor. Dios les ha dado esa gracia. Otros que decían no sirvo para nada, hoy están ministrando las cosas santas de Dios, donde Dios lo ha puesto en un área, en un nivel espacioso para predicar el Evangelio, evangelistas, profetas. Otros que estaban a punto de la muerte, que alguien por misericordia se acercó a hablarle de este Evangelio de salvación de Jesucristo, y que por gracia aceptaron, y Dios hizo un milagro que la ciencia no puede dar: un SIDA sanado, un cáncer curado, una leucemia declarada sana sin saber cómo por la ciencia, porque la mano de Dios ha operado a favor de su pueblo. Y que hay condiciones, sí, hay condiciones, hay que ir conociendo las distintas facetas bíblicas para también reconocer los tiempos que van a venir, lo que estamos viviendo presente y lo que antiguamente pasó, porque la historia se repite. Así como en una época Israel, su pueblo, el pueblo de Dios, se rebelaba, hoy muchos se están rebelando a la palabra, se están rebelando a las autoridades que Dios delegó, que Dios puso, como le pasó a su siervo Moisés, como le pasó a varios siervos libertadores de Israel, donde el pueblo no quería el trato de Dios y buscaba las cosas, moverse como el mundo se movía. ¿Y cómo se movía el mundo? Y se movía sin Dios, se movía sin la instrucción divina, se movía como quería. Por
eso que el Señor te bendiga, te ayude, que en este tiempo de gloria, de poder y de autoridad de Dios puedas mirar ciertos puntos, que podamos ser un canal de bendición, que es lo que tratamos, para que puedas corregir ciertas cosas a las cuales Dios le agrada que tengamos en cuenta, y que muchas veces nuestra bendición viene a través de la obediencia. La bendición nuestra no viene tanto por lo que hacemos o por lo que somos, sino por obedecer su palabra. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guarda, mi Padre lo ama, entonces iremos y moraremos, y va a sentar Dios su morada, su presencia en la vida de aquella persona que tema, que ame y que tenga temor de Dios, ¿sí? Y esa es la persona que puede agradar al Señor y que puede entender que debemos morir a nosotros para que Él crezca, como decía el apóstol Pablo. Hoy quiero leerte, como leíamos la vez anterior, el otro día publicamos un videíto en una de las iglesias muy nuevitas que se está levantando en Resistencia Chaco, donde apartábamos a nuestro hermano Valdés, y queríamos compartir ese momento. Simplemente no es que cortamos, la intención es cortar el estudio bíblico, sino es compartir a la vez que vamos trabajando. Nuestro ministerio es un ministerio que es muy nuevo, no tiene muchos años de solvencia, 4 añitos recién que está firme, pero Dios permitió en su gracia expandirse. Hoy hay 4 filiales. Es un ministerio muy humilde, con mucho esfuerzo de los hermanos, miembros activos de la congregación, a los cuales aprovecho a agradecerle a todos nuestros hermanos de la Iglesia Central y a todos los hermanos de las filiales que oran, claman, que gimen delante de Dios, que ayunan, y que realmente como ministerio tendríamos que estar solventando muchas preocupaciones de nuestros hermanos. Sin embargo, nuestros hermanos de la provincia están en el mismo sentir y todos tiramos para adelante. O sea, nuestra intención no está basada en el dinero, aunque se necesita, como institución lo necesitamos para movernos, pero está basado en 2 de Timoteo 2:15. Tomamos de la Biblia en qué nos basamos nosotros en el ministerio, y es donde dice que te presentes a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad y no tiene que avergonzarse. Ese es el lema de nuestro ministerio. Ahí apuntamos a llegar por cualquier medio a nuestros hermanos, a los que quieran conocer a Dios, y para que utilicen bien la palabra de Dios, no para que anden herejicamente destruyendo las almas, golpeando, adoctrinando, incluyendo el fariseísmo en algo tan precioso como es el amor de Cristo, ¿no? Sino tener un corazón abierto y saber que las cosas de Dios son serias, saber que llevan un respeto muy profundo y un orden, porque la iglesia se mueve en orden. Dios es un Dios de orden, y el fundamento es ese, que aprendan a usar bien la palabra de Dios, ¿sí? Y a derrocar, a derribar esos fantasmas que muchas veces nos trajeron miedo, limitación. El miedo trae limitación. No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no puedes hacer aquello. Y vemos cristianos que a veces pareciera que están viviendo un evangelio de superstición y no un evangelio de libertad, de poder, de autoridad, de dominio propio, ¿sí? Gloria al Señor. Un evangelio de, no me junto con aquel porque me mancho. Cuando el Señor dice que lo que sale del hombre es lo que realmente devasta, mancha. Pero necesitamos estar muchas veces allí donde está la necesidad, donde está el muchacho que se droga, donde está el alcohólico, donde está esa mujer que cambió de rumbo y hoy está viviendo la lascivia de esta vida, donde está las personas yendo a un camino de perdición, y donde nosotros tenemos que estar como un baluarte, porque esa es la voluntad perfecta de Dios, que estemos en un mundo de devastación mostrando la gloria, el poder, la unción de Dios en este evangelio que es integral, no es desintegral, no desintegra, es integral, es un evangelio
que sana, es un evangelio que levanta al caído, gloria al Señor. Por eso es tan importante poder moverse en los raudales, de poder reír, de poder hacer un chiste, de poder no estar con una mente pervertida, sino limpia en el poder del Espíritu. Estamos en este mundo. Los religiosos normalmente, no me quiero meter en este tema, pero yo no soy del mundo. No, estamos en este mundo. A Dios le plació que estemos en este mundo, en este tiempo, en esta época de pandemia. A Dios le plació, bendito el nombre del Señor. Y somos la generación que tiene que llevar el Evangelio de la gracia a muchos que todavía han perdido, se sienten derrotados, han perdido su fuerza, están paralíticos espirituales. Perdieron la esperanza, se involucraron en mundos terroríficos de drogas, donde hoy a través del Evangelio tenemos que clamar y gemir, porque los tiempos vemos que se están cumpliendo. Y nosotros, la Iglesia del Señor, sabemos que hay una segunda venida de Cristo a buscar su iglesia y a impartir esa justicia que el hombre dice, Dios no hace nada. Vienen los tiempos donde Dios ya no viene, Jesús no viene como un salvador, porque hoy es el día de la gracia, hoy es el día del tiempo aceptable. Aceptar a Cristo como salvador es el camino, la verdad y la vida. Utilizar esa fe que Dios puso en Cristo, no para cosas vanas, y dejar que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida. Dejar que el Espíritu de Dios empiece a transformar tu familia, tu alma. Dejar que el Espíritu de Dios desarrolle los dones para que el que no cree por la palabra crea por los hechos, y dejate sorprender por Dios, que es lo que quisiera decirte en este día. Dejate sorprender por Dios, deja que Dios entre y te muestre lo grande y lo maravilloso que muchos de nosotros pudimos experimentar. Amén. La religión ata, la palabra religión dice estar ligado a, y muchos están ligados a modalidades, muchos están ligados a mandamientos de hombres, muchos que en las iglesias profundizan más los mandamientos de hombres que lo que la palabra dice. Y a veces pareciera que la palabra del Señor está en un segundo plano, y la palabra del Señor es la que trae vida, la palabra del Señor es la que liberta, la palabra de Dios es la que hace sabio el sencillo. Gloria al Señor. Por eso aprender un poquito de que cuando Dios delega una autoridad en la tierra, hay que obedecerla. Va a conllevar de que nosotros tengamos temor de Dios. El temor de Dios que nos acerca a Dios, porque está el temor a Dios. El temor a Dios que muchas veces, como dice el proverbio, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sí, temer a Dios, pero lo que nos acerca a Dios es el temor de Dios. Es el reconocernos que somos pecadores, faltantes, que ninguno que estamos en la iglesia somos mejor que otro. Estamos porque somos necesitados. Estamos porque a Dios le plació, y dentro de esa necesidad que tenemos, Dios nos capacitó con su Espíritu Santo y nos ha dado lugares de privilegio que no merecíamos, pero que por la gracia y la entrega de Jesús hoy somos reyes y sacerdotes, e invocamos el nombre de Jesús y vivimos una vida en fe y para fe. No se crea que somos super personas, no, nada que ver. El que creyó eso, y bueno, que se arrepienta, porque no es fundamento bíblico. No, estamos en la iglesia porque tenemos necesidad de que Dios nos ayude. Y hemos conocido a Dios en las pruebas, los valles, en la necesidad. Hemos conocido a Dios, aún te voy a decir más, en la enfermedad, en las ingratitudes, cuando alguien nos pagó mal. Hemos conocido a Dios ahí. Ahí es donde muchas veces se manifiesta a Dios, y ahí es donde muchas personas no están. Por eso cuando el Señor te habla y te dice, mirá, mejor es estar en la casa del luto, tremendo lo que Dios nos habla, que en la fiesta. Porque es en la casa del luto donde se acaban nuestras fuerzas, donde podemos ver una realidad que no nos gusta, y es donde podemos analizar muchas veces que necesitamos de Dios, que hemos olvidado a Dios, que no hemos aprobado a Dios en nuestros caminos. Sin embargo, donde hay fiesta, pues hoy la Biblia dice que en estos tiempos estamos como en los tiempos de Noé, que bailan, comen, saltan. Sin embargo, dice que Noé estaba en obediencia a Dios,
armando una barca, algo que nadie conocía, una locura para el mundo. Un hombre que lo miraba a Noé decía: este loco está perdiendo el tiempo, ¿qué está inventando? Sin embargo, tenía un mandamiento de Dios y él creyó ciegamente a Dios. Ya cuando su conducta no era igual a los demás, cuando él marcó una diferencia, y que por esa diferencia muchos de nosotros hoy podemos conocer que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de justicia, que Dios es un Dios que no recibe cohecho, que no se vende, y que Dios viene con retribución, que hay un momento, un tiempo donde Dios viene a juzgar la nefasta conducta de los hombres que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y vemos en Noé que por haber tenido en cuenta a Dios pudo ser participante de llevar salvación, de llevar una palabra de victoria, de gloria, de salvación. Y tal es así que Dios es tan celoso que, bueno, en esa historia dice que Dios mismo cerró la puerta. Y cuando veo que Dios cerró la puerta, puedo ver el corazón imperfecto del hombre, como dice la Biblia, ¿no? Que el corazón del hombre es malo y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No, pero yo soy bueno. Usted me está viendo el video de, pero yo soy muy bueno, yo doy. Pero ¿cuántas veces se dolió tu corazón? ¿Cuántas veces te enojaste con alguien porque no te pagó como vos le pagás? Te pagó diferente. Le hiciste un favor y ella te trajo un agravio, y por eso cortaste una amistad. Entonces quiere decir que Dios no se equivoca. El corazón del hombre es malo y perverso más que todas las cosas. Nosotros nos movemos dejando a Dios afuera y no nos puede ir nada bien. Así que bueno, gloria al Señor, sin ir tan lejos, autoridad celestial delegada, la autoridad es que Dios pone en la tierra, y los pastores, ministros, son una autoridad. Amén. Gloria al Señor. La iglesia tiene un lugar de autoridad en la tierra, donde imparte la voz de Dios, donde la iglesia, eclesia, el conjunto de personas que Dios convoca en cada reunión para glorificar su nombre, donde algunos tienen diferentes dones, y cuando nos juntamos es como armar un rompecabezas, ¿no? Cuando armas el rompecabezas podés dilucidar, podés ver de qué se trataba. Y cuando nosotros nos juntamos a adorar a Dios, Dios trae alma al cuerpo, y todos nos entrelazamos y funcionamos para dar gloria a Dios y para manifestar lo que Dios ha impartido en nuestras vidas, que no es nuestro, que es de Dios, que es un regalo que nos ha prestado el Señor. Y algunos tienen don de sanidad, don de liberación, otros tienen cántico, otros tienen alabanza, otros tienen el don de la maestría, el don de llevar palabra, el don de la profecía, el don de ciencia, y diversidad de dones que el Señor ha dado a cada uno de nuestros hermanos, y que es por eso que cuando entramos en comunión, en gozo, y nos guardamos para que el Señor mande bendición y vida eterna, y poder no solamente disfrutar de una reunión celestial, sino de las grandes maravillas que Dios hace, aún con aquellos que no son fieles. Porque que no te sorprenda que si no te interesa de Dios, que hoy Dios haga un milagro en tu vida, Dios lo va a hacer, porque Dios no hace acepción de personas. Pero quiero decirte que Dios suelte un milagro en tu vida no está denotando que vas a ser salvo, que es lo más profundo que nos puede pasar. No nos confundamos, Dios va a soltar un milagro, pero la salvación la tenemos que buscar nosotros en obedecer primeramente la autoridad máxima que es Dios y su palabra en esta tierra. Estamos hablando de las condiciones para ser autoridad delegada, ¿no? Y hay un montón de condiciones, gloria al nombre del Señor. Leíamos el otro día Proverbios 22, dice: quien haya esposa, haya la felicidad. Y es una muestra de favor que le está dando Dios. ¿Cuántos se quejan de la esposa en este tiempo? Nos quejamos, a veces nos peleamos, a veces hay discusiones. Somos cristianos, no venimos del planeta Marte, no tenemos una computadora que nos dice
error, no hagas esto, no, somos falibles. Si bien servimos a Dios, pero también tenemos un enemigo que nos trae la discordia, que nos quiere traer disputa. Pero ¿cuántas veces las personas que no conocen a Dios reniegan realmente? No ven el matrimonio como una bendición, no ven a la esposa como una felicidad. Era una felicidad cuando era 90, 60, 90 seguramente, y ahora que se engordó un poquito y está más parecida a una rotonda, ya no es más la felicidad para tu vida. Y sin embargo el Señor nos habla que el que haya esposa haya la felicidad, gloria al Señor, y que Dios muestra su favor con una compañera al lado tuyo, con esa compañera que muchas veces no te dice lo que sos, o que muchas veces calla por no ofenderte, o que muchas veces sin que vos te des cuenta te respeta más que cualquier otra persona, y es a la que tal vez más maltratás. Esa mujer que muchas veces cuando te va mal no estás contenta, cuando las cosas te van de mal en peor, no te tiene como el fracaso de la vida, sino como el héroe de la película que está esperando aquel televidente que venga ese milagro, que acontezca, wow, esa obra maravillosa que va a ser el héroe de la película. Y muchas veces tu esposa está mirando desde esa óptica, de esa área, y no te das cuenta. No te das cuenta porque muchos no conocen a Dios. Pero los que conocimos a Dios en este transitar cristiano, que nuestro transitar es un transitar momentáneo, porque aunque a nosotros Dios nos da la oportunidad de disfrutar años, pero también la Biblia dice que los días se iban a acortar, y acá hay una evidencia importante del final de los tiempos, porque hoy un día no alcanza, hoy un día es muy corto para toda la tarea que tenemos, y cada vez se torna más pesado los días. O sea que tenemos otra evidencia, ¿no? Mientras vamos hablando, poder denotarla, remarcarla. Y nos pudimos dar cuenta que no estábamos solos en este mundo, que Dios puso ayuda idónea, que nos puso una compañera, que no es una casualidad de la vida que esa compañera sea la mía casualmente. Era voluntad de Dios. Era voluntad de Dios, éramos nosotros, mi esposa y yo, el prototipo de que iban a venir nuestros hijos, que iban a tener una identidad, que iban a tener una nación, que iban a ser quienes son, que iban a tener una huella digital única, personal, en el mundo entero, no hay otra. Por eso podemos ver la mano poderosa de Dios esculpiendo, trabajando, pintando los mejores cuadros de la vida, donde muchas veces no nos detenemos a ver la obra maravillosa. Estamos tan... ¿cómo le puedo decir? Estamos tan argumentados, estamos tan en un hilo que no tenemos ya lugar para otras cosas, ya no tenemos lugar para lo bueno. Y tal vez en esta enseñanza recordarte que te hagas un tiempo para observar que no está todo perdido, que hay cosas que Dios está manteniendo, que Dios quiere hacer obras todavía, ¿sí? Así que qué lindo Proverbio 18, por eso empezamos con un versículo así: quien haya la esposa, haya la felicidad, y muestra el favor que Dios ha dado, una compañera, y cuando vos no estás, esa compañera toma tu lugar y hace el lugar de los dos, de papá que no está y de mamá que limpia, que atiende a los hijos, que está preocupada, que lleva las finanzas de una casa, donde muchas veces cuando venís comes bien, y que a veces cuántas veces te habrás enojado porque no había algo en la mesa que estaba tan rico y no te diste cuenta que estaba llegando a fin de mes, y tal vez tu esposa diciéndote hice lo imposible, y que como en mi caso ni a veces sé lo que está pagando, que paga la tarjeta, que paga esto, que paga el otro, y que muchas veces cuando me voy a la cama y apoyo mi cabeza en la almohada digo: Señor, qué carga, qué sería de mí sin mi esposa. Muchas veces me digo a mí mismo: ¿qué sería de mí sin mi esposa? ¿Qué hubiera sido de mis hijos? ¿Cómo los hubiera criado si mi compañero no hubiera estado?
¿A cuánta gente hubiera lastimado si mi esposa cuando estaba enojado no hubiera estado delante mío? ¿A cuántos? ¿Cuántos hubieran conocido el verdadero Javier o el verdadero yo? Si es en tu caso que me estás viendo. Y no el siervo de la iglesia que se pone la corbata y da el mejor sermón y imparte la mejor homilía el día domingo, donde todos salen en victoria y salen, wow, la palabra, y tocados por la gracia del Espíritu Santo. Que hubiera sido de mi ministerio si no tendría esa compañera que sabe callar, que sabe guardar. Y que muchas veces cuando viene, a ver, no somos superhombres ni supermujeres hay, cuando vienen los años te sigue aguantando y ya no nos damos cuenta, pero tiene que depender de una pastillita porque aguantó tantas cosas que ya la presión se sube, se baja y no nos damos cuenta que provocamos un desequilibrio en su vida. Nunca estamos pensando a futuro. Sin embargo, Dios nos dio Apocalipsis para que veamos que viene un futuro, y no un futuro como nosotros creemos, pero que todo puede cambiar y va a ir cambiando a medida que los hombres tomen buenas decisiones de servir a Dios. Y dice que es un favor de Dios tener una compañera. No sé, tal vez vas a mirar el video y tal vez te parezca aburrido, no sé, pero ojalá que pueda ser nutriente. Si estás pensando separarte, si estás pensando teniendo hijos, quiero también evangelizarte y decirte que este Cristo que predicamos sana, salva y liberta. Es el Dios de lo imposible. Y es el Dios que muchas veces no va a ser como hace nuestra esposa, que se calla y nos escucha la locura. No, Dios nos va a hablar. Dios nos va a confrontar con nuestra realidad. Dios va a tocar ahí donde no queremos que toque. Porque si hay algo que vino Dios a hacer en el hombre es a operar su corazón, a operar su pensamiento, a cambiar su vida. Y para cambiar su vida, para cambiar nuestra vida, querido amigo, tenemos que morir a lo antiguo, tenemos que morir y empezar a depender de Dios, porque vas a empezar a perder muchas cosas. Vas a empezar a perder cosas y te vas a enojar con Dios. Y que es lo más fácil que hace el que no conoce a Dios, se enoja con Dios. Sin embargo, nosotros muchas veces, a mí en mi caso, pasé luchas, pruebas estando en el Evangelio, me han estafado, pero seguí de pie, porque Dios me sostuvo. Y fue una escuela que muchos no quieren vivir, ojo. Fue una escuela que, yo para qué. Pero en esta escuela tan poderosa del Espíritu Santo, lo que me hayan estafado, lo que me hayan hecho, lo que me hayan quitado o hablado mal, me resultó en ganancia. En una ganancia que sinceramente no le podría pagar a Dios, porque Él estuvo conmigo. Primeramente, porque Él estuvo conmigo. Porque me dio una esposa que me supo aconsejar y tal esposa que no soltó en su momento como soltaría a alguien que no conoce a Dios, de decir, mirá que te engañaron o no servís para nada. No. Tuve una compañera que me levantó los brazos. Tuve una compañera que, nutrida por la palabra y en el temor a Dios, se quedó al lado mío, siguió peleando la buena batalla. Una compañera que muchas veces me dijo, aunque conocía la Biblia, levantá tus ojos a los montes, porque tu socorro viene de Jehová, viene de Dios. Esa gracia que Dios dice, que ese favor que Dios nos dio, es esa compañera que Dios te puso. Y que muchas veces esa compañera, ¿sabes por qué no te dice lo que te tiene que decir? Porque ella te ve como una autoridad, y sos una autoridad. El hombre es una autoridad. Por eso hay una escala jerárquica bíblica, que aunque los hombres cambien ahora y quieran hacer todo y hablen de igualdad y qué sé yo, que Dios nunca hizo desigualdad. Eso lo siente el hombre por no conocer a Dios. La mujer que se siente en desigualdad
se siente así porque no conoce a Dios, porque si conociera a Dios, si conociera el mover de Dios, si anduviera en los caminos del Señor, sabría que cuando descendió Espíritu Santo el día de Pentecostés, todos estuvimos al mismo nivel. Pero que amamos a Dios porque Él decretó un orden y ese orden nos ayuda a vivir como una sociedad bíblica, como una sociedad en armonía espiritual, como el pueblo de Dios, en armonía, como una familia. Porque eso es lo que somos, una familia en Dios. Entonces, en una familia hay un papá, en una familia hay un hermano mayor, y muchos nos respetan eso. Pero Dios puso lugares y cuando nosotros obedecemos esos lugares que Dios estableció, bendición viene a nuestra vida. Y esa mujer, muchas veces calla o no te dice las cosas por rebajarte, porque a veces lo merecemos. Y yo sé que a veces merecería que me hagan pasar una vergüenza, por decirlo así. Sin embargo, te ama tanto y tiene el temor de Dios que calla, te respeta y es la que guarda el lugar en tu casa cuando vos no estás. Es la que convence a los niños cuando te cometes esas atrocidades y que muchas veces tiene que mostrar otro tipo de realidades. Por eso qué lindo hoy conocer de que la compañera muchas veces que tenemos el vaso frágil, como dice la Biblia, que muchas veces muchos vasos en este tiempo ya tienen rasgaduras y hay que restaurar, ¿no? Porque somos tan necios, pero que es una felicidad tener una compañera, alguien que está en los buenos momentos, en los malos momentos, y que cuando la mires también puedas mirar que ella también tiene una autoridad, porque dice que la mujer es la gloria del hombre, el hombre es la gloria de Jesucristo y Jesucristo es la gloria de Dios. Hay una escala jerárquica que Dios estableció y nadie va a poder cambiar. Entonces, qué lindo, porque esa mujer virtuosa que aprendió la palabra y que hoy tiene esa regla de fe en su corazón, muchas veces cuando la tenemos por la hice callar o la tenemos en menos, muchas veces Dios la valoriza tanto en el temor de Dios que tiene un lugar tan especial para ella en el cielo. Entonces, que en este tiempo tanto el papá y la mamá puedan verse como autoridad, puedan volverse a Dios y bueno, tal vez sea el tiempo de pedirse un perdón. Bueno, estamos a tiempo. Siempre está el segundito, el minuto para pedirse perdón y seguir adelante. Pero no dejes que el diablo rompa lo que Dios unió. Porque dijo el Señor, ya no serán más dos sino uno. Y eso es lo que ve Dios en potencia cuando un matrimonio cristiano sigue trabajando por más lucha, prueba, tormenta, levantan sus brazos, llevan la familia adelante, llevan una economía, son bendición en la iglesia, sigan adelante. Por eso el diablo muchas veces quiere dividir. Contaba una historia, y con esto termino, de que había un león que había 3 búfalos, y claro, los búfalos por su potencia y su fuerza y su buena ornamenta que tenían, temía porque los 3 andaban unidos y no sabía cómo dividirlos, así que confabuló, cuenta esta historia, tal vez no sea muy real, pero es lindo meditar en ella. Y dice que comenzó a hacerlos dividir con chismes, hablándole a sus oídos y poniéndolos en enemistad. Lamentablemente los búfalos no tenían tanta sabiduría y comenzaron a dividirse, comenzaron a separarse. Y 2 de ellos se dieron cuenta que el tercer amigo ya no estaba y se preguntó en sí mismo qué estaba pasando. Cuando el primer amigo quiso acordarse del segundo, el segundo tampoco estaba y meditó qué estaba pasando, porque ya extrañaba a sus 2 amigos. ¿Qué había pasado? Había pasado que el león los había hecho entrar en enemistad,
se habían enemistado y habían perdido su fuerza, que era la unión. La unión era la fuerza que ellos tenían, por la cual el león nunca podía asediarlos, nunca podía ir contra ellos. Quiero decirte que hay un león, hay un diablo que ruge como león, que anda como león rugiente viendo quién devorar, dice la Biblia, y que muchas veces está provocando esos problemas para que te dividas de aquella compañera que Dios te puso, para que pierdas efectividad, para que no tengas el consejo, para que pierdas tu apoyo, para que pierdas el buen consejo, porque nadie mejor que tu compañera para poder decirte una verdad, aunque duela. Nadie. Y que muchas veces por el orgullo humano y más aquellos que son medio fariseos, la vez que la mujer le soltó, no hagas esto porque no me gusta, porque te vas a equivocar, no lo hicieron, zafaron de un problema, pero fueron tan religiosos que no bajaron a decirle: gracias gorda, gracias mamá, gracias porque iba a cometer una locura. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te pueda ayudar, que esta fábula, este cuento, te pueda hacer entender lo que muchas veces el diablo hace. Porque a veces pensamos egoístamente, pero cuando divide un matrimonio, los hijos andan por aquí, por allá, golpeados, te lo tiene uno, te lo tiene el otro. Y es una de las grandes amenazas que Satanás, el diablo, tiene contra el matrimonio, contra la familia. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima y que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Nos vemos.